Estructura del mercado avanzada, Academia de Finanzas. La finalidad del entender la estructura del mercado de manera completa es generar más confianza en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como traders ya tenemos la habilidad de desarrollar un marco sistemático. Este marco sistemático, el fin es alcanzar un buen win rate, una buena probabilidad de ganancias teniendo en cuenta todas nuestras operaciones. Además, este marco sistemático nos va a ayudar a entender dentro del conocimiento aplicado a ese marco sistemático de estructura de mercado avanzada, cuándo ser conservador como trader y cuándo ser agresivo como trader. Esto lo vamos a poder usar y lo ideal es que lo utilicemos de manera constante. Por eso hablamos de un marco sistemático. Al final esto va a desarrollar más confianza, combinado obviamente con un buen manejo de riesgos, va a hacer ese resultado final, así que es una necesidad aprender sobre estructura del mercado. En este video vamos a ver no solamente la teoría de la estructura del mercado, cómo se vería en teoría, sino también cómo funciona en la realidad la estructura del mercado, porque tiende a ser un poco diferente en muchos casos de la estructura del mercado de texto. Entonces, vamos a entender estructura de mercado alcista como primer concepto y esto va a ser simplemente la formación de máximos y mínimos más altos. Ahora, en una tendencia alcista esperamos que el mercado continúe imprimiendo, continúe marcándonos, continúe mostrándonos máximos y mínimos más altos hasta que esa expectativa falle. Entonces nosotros vamos a ver un movimiento alcista que crea un máximo, luego vemos un movimiento hacia abajo que es contrario obviamente a la tendencia general, luego comenzamos a ver un movimiento formando un alto más alto, pero ojo porque eso solamente lo podemos confirmar cuando vemos una ruptura de estructura, donde el mercado rompe más alto que el máximo anterior. Después de la ruptura de estructura, que nosotros vamos a etiquetar aquí, como lo ves, como voz, se etiqueta así, se nombra en demasiados documentación sobre ICT, sobre Smart Money Concept, acción de precio también. Nosotros lo vamos a etiquetar voz también, break of structure, y es en ese voz donde el mercado rompe más alto que el máximo anterior. Después de esa ruptura de estructura, etiquetada como voz, vamos a esperar un retroceso en ese periodo de tiempo, o en ese marco tiempo, en esa temporalidad. Ahora, la estructura del mercado bajista o el escenario bajista, pues es lo opuesto. Vemos un movimiento a la baja, luego vemos un movimiento al alza que es contrario a la tendencia general. Luego comenzamos a ver que el mercado empuja a la baja, formando ese alto más bajo. Solo se confirma una vez que vemos esa ruptura de estructura, ese voz. Esperamos un retroceso entonces en esa temporalidad, el mercado comienza a retroceder, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un escenario más realista. Este concepto, si bien se da en muchos casos, no se da siempre y lo más común es verlo como lo vamos a ver ahora, estructura del mercado realista. Obtenemos un movimiento alcista, obtenemos un retroceso, lo que es contrario a la tendencia. Luego obtenemos un impulso más alto, obtenemos una ruptura de la estructura que luego confirma nuestro bajo más alto después de una estructura de ruptura. Esperamos retroceder en esa temporalidad, tenemos este pequeño retroceso, pero el mercado continúa empujando hacia arriba. Luego vemos un poco más de retroceso complejo sostenido. El mínimo actual del mercado en ese punto allí y el máximo actual del mercado en ese punto allí. Así que esencialmente estamos dentro de ese rango. Esto se llama rango swing. Entonces, todo dentro de ese rango lo vamos a llamar estructura interna. Y lo mismo para el escenario bajista, un movimiento a la baja. Vemos un movimiento de contratendencia al alza, luego comenzamos a formar ese alto más bajo. El alto más bajo, eso sí, solo se confirma
Una vez que vemos una ruptura de la estructura, vemos un pequeño movimiento al alza, pero el mercado continúa empujando a la baja. Y luego vemos un retroceso más sostenido y luego estamos operando entre ese alto allí y ese bajo. Y siempre cuando el mercado se mantiene por debajo de ese máximo más bajo. Todavía estamos en una tendencia bajista y finalmente vamos a poder ver que pasamos a eliminar ese bajo. Un bajo más bajo que luego confirma el alto más bajo. Escenario realista, estructura del mercado bajista. Después de la ruptura de estructura del mercado, nosotros vamos a estar esperando un retroceso en ese marco de tiempo, ¿no? En esa temporalidad. Pero entonces, ¿cómo encontramos en un escenario alcista nuestro swing bajo, ¿no? Pero bueno, también para encontrarlo tenemos que entenderlo y definirlo. Un swing bajo va a ser el punto más bajo que condujo a la ruptura de estructura. Pero ¿cómo encontrar ese swing bajo en esa tendencia alcista? Bueno, pues simplemente como sabemos que es el que lleva a esa ruptura de estructura, lo que podemos hacer es marcar un cuadrado y nosotros vamos a encontrar que ese es el punto más bajo que lleva a ese swing alto, a esa ruptura de estructura, luego a ese swing. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a llamar otro punto el swing bajo y luego el mercado rompe más abajo que ese punto, ahora es bajista. Está bien porque pensamos que está bien. Esa es una estructura de ruptura bajista. Entonces digamos que vamos en corto desde aquí y luego el mercado lo atraviesa. Y luego nos quedamos pensando, bueno, mientras tanto estoy perdiendo aquí. Esto se da porque en realidad no hemos establecido el verdadero rango swing. Entonces, swing bajo, punto más bajo que conduce al swing alto, punto más alto que conduce al swing bajo. En el escenario bajista es exactamente lo mismo. Así que después de una ruptura de estructura esperamos retroceder. Luego comenzamos a ver que el mercado retrocede y finalmente obtenemos esa ruptura de la estructura porque eliminamos el swing bajo. Así que de nuevo, ¿dónde está el punto más alto que condujo al quiebre? Swing alto, punto más alto que conduce al swing bajo, punto más bajo que conduce al swing alto. El rango swing es la estructura interna, todo lo que está contenido entre los swing altos y los swing bajos. Entonces, después de una ruptura de estructura, aquí podemos mirar hacia atrás para encontrar el punto más bajo que condujo a ese swing alto. Así que sabemos que este es nuestro swing bajo, ¿ok? Está bien. Ahora que el mercado va a comenzar a retroceder, como estás viendo acá, hay un par de cosas que de verdad podemos hacer para establecer si este es o no nuestro swing alto. Ok, tenemos un retroceso significativo en ese periodo de tiempo, entonces podemos determinar nuestro swing alto. Y por eso podemos determinar nuestro rango swing. Eso significa que el precio puede bajar hasta este punto de aquí y mientras no rompa ese punto allí, el mercado entonces seguirá siendo alcista en este ejemplo. Y para el escenario bajista, bueno, justo después de romper la estructura podemos encontrar nuestro swing alto. Para que entonces sea nuestro swing alto es porque es el punto más alto que causó el swing bajo una vez que comenzamos a retroceder. Llamamos a eso un retroceso significativo swing. Para que podamos marcarlo como nuestro swing bajo, tenemos que saber que estamos jugando dentro de ese rango swing. Así que nuevamente lo que significa es ese precio puede subir hasta el final, aquí, por lo que el borde de este cuadrado esencialmente justo a la parte superior del rango hasta el punto alto, sigue siendo el rango swing, pero siempre que el precio no supere ese nivel, vamos a seguir siendo bajista, estructura bajista. Bueno, recapitulemos un poquito. Entonces, estructura del mercado, estructura alcista, la formación de altos más altos y bajos más altos sucesivos va a ser nuestra tendencia alcista. Un mínimo más alto solo se confirma una vez que el máximo anterior se ha roto. Tenemos el break of structure, ruptura de estructura, BOSS, que luego conduce a la creación de un nuevo alto más alto. En la estructura del mercado alcista realista, después de un BOSS, esperamos un retroceso en esa temporalidad. Recapitulación, estructura del mercado bajista. La formación de mínimos más bajos y altos más bajos. ¿Okay?
Un alto más bajo solo se confirma una vez que se rompe el bajo anterior, BOS, break of structure, ruptura de estructura, lo que luego conduce a la creación de un nuevo bajo inferior, bajo más bajo. Estructura del mercado bajista realista, después de un BOS esperamos un retroceso en esa temporalidad. Hay un concepto muy importante para entender la estructura del mercado y es el concepto de altos y bajos, fuertes y débiles. Como lo puedes ver aquí, van a estar marcados dentro de esas estructuras del mercado, en este caso alcista en teoría y en el mercado alcista realista. Así que en el mercado alcista los puntos bajos son fuertes cuando nosotros estamos imprimiendo ese nivel alto. Y luego ok, comenzamos a retroceder en una tendencia alcista, entonces vamos a esperar que estos bajos más altos realmente estén protegidos. Una vez que obtengamos esa estructura de ruptura, este punto más bajo aquí se vuelve fuerte porque necesitamos mucho dinero para empujar el mercado más alto, para luego sacar ese alto allí, ok, allí, para que luego se convierta en un protegido o un bajo fuerte. En una tendencia alcista, nosotros vamos a operar lejos de los mínimos fuertes y nuestro objetivo serán los altos débiles. Para encontrar altos y mínimos fuertes y débiles en la estructura pues bajista es fácil. Nuestros bajos siempre van a ser débiles en la estructura bajista y nuestros altos más bajos pues van a ser fuertes, o los altos van a ser fuertes, los bajos van a ser débiles. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener esa expectativa simplemente que se va a seguir formando altos más bajos y bajos más bajos. Así que nuestro objetivo van a ser los bajos más bajos simplemente. Y para la estructura del mercado bajista realista vamos a tener la misma expectativa. Vamos a esperar que los bajos sean débiles y nuestros altos sean fuertes. Luego de un pullback o un retroceso complejo, nosotros simplemente vamos a esperar que ese alto sea fuerte, se siga manteniendo ese alto más bajo. Y nuestro objetivo o lo que va a ser débil son los bajos. En una tendencia bajista, por otro lado, nosotros operamos lejos de los máximos fuertes. Nuestro objetivo van a ser los mínimos débiles. Así que básicamente queremos operar lejos de la estructura fuerte, objetivo, la estructura débil. El siguiente paso entonces en la estructura del mercado es entender el cambio de tendencia, o más bien encontrar el cambio de tendencia, determinarlo cuando estamos analizando nuestra gráfica. Para ello vamos a utilizar esa teoría de altos y bajos, fuertes y débiles, y vamos a aplicar eso a una regla mecánica bastante simple. Confirmamos un cambio de tendencia cuando falla el flujo de orden esperado. En una tendencia alcista, la expectativa es que el precio continuará siendo altos y además bajos más altos. Simple. Acá tenemos que hablar de cambios de tendencia y lo que tenemos que pensar es cómo establecemos una regla, ¿okay?, para saber si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar la teoría de altos y bajos, fuertes y débiles. Y simplemente vamos a aplicar esto a una regla mecánica. Digamos que aquí veníamos de una estructura bajista, ¿no? Veníamos haciendo bajos más bajos y además altos más bajos. Este fue el movimiento que lleva a este movimiento. Eso haría que este fuera pues un bajo débil porque es el objetivo, ¿no? Ahora, acá tenemos un siguiente movimiento que simplemente es contrario a la tendencia normal, como ya habíamos estado hablando. Acá tenemos simplemente un alto débil. Tenemos la ruptura de la estructura y acá nosotros estamos cambiando, ¿ok?, la tendencia. ¿Y por qué se cambia la tendencia? Porque esa expectativa que teníamos nosotros acá de ese flujo de órdenes ha fallado, simplemente ya ha fallado y ahora cambiamos a ser alcistas cuando se da esta ruptura de estructura. Y este simplemente ahora se va a volver un alto débil. ¿Por qué? Porque simplemente en una tendencia alcista, todos los altos van a ser, que vamos a seguir con esa expectativa de van a ser nuestros objetivos, que simplemente vamos a seguir
imprimiendo altos más altos. Por eso los altos van a ser objetivos, van a ser débil y en cambio nuestros bajos en una tendencia alcista van a ser fuertes. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa expectativa simplemente falle. Entonces rompemos, se necesita muchísimo dinero acá. Seguimos en un retroceso, creamos el BOS, tan, ruptura de estructura, confirmamos, seguimos confirmando, alto más alto, que de nuevo, repito, eso es débil. Luego retrocedemos nuevamente, respetamos esos bajos más altos que además ellos van a ser fuertes. Vamos a seguir considerando que estos se van a respetar, estos bajos, y nuestro objetivo, lo que se va a seguir rompiendo en nuestro objetivo van a ser los altos más altos. Ahora este alto toma el bajo fuerte, ¿ok? Y como rompemos por debajo, acá habían muchísimas órdenes, rompemos por debajo, tenemos una ruptura de estructura y aquí la tendencia bajista es confirmada. ¿Por qué? Porque ese flujo de órdenes ahora va a cambiar a ser bajista. Vamos a seguir teniendo esa expectativa que el mercado simplemente va a generar bajos más bajos y altos más bajos. Hay algunas personas acá que pueden tener como dos maneras de tener una confirmación. Y una es imprimiendo simplemente este bajo y otras personas prefieren como doble confirmación, que es con este alto más bajo. Ahí algunas personas, algunos traders dirían que ya estaría la tendencia bajista confirmada. Yo diría que estos dos o esta doble confirmación es necesaria cuando se están utilizando, pues yo diría que esa confirmación, yo diría que esta doble confirmación es mejor cuando simplemente estás tradeando en temporalidades muy bajas. Si no, pues simplemente la tendencia hasta ya está confirmada, siguiendo esta teoría de cambio de tendencia y demás. Una vez hemos roto y hemos hecho un bajo más bajo. Hemos dado un BOS por aquí debajo de ese bajo más alto que era fuerte, que se consideraba fuerte. Por eso ahora, como se ha eliminado, simplemente vamos a tener una tendencia bajista confirmada. Entonces ya sabemos, la podemos confirmar simplemente con este o la podemos confirmar con la doble confirmación. Entonces acá tenemos la expectativa que vamos a seguir generando bajos más bajos y altos más bajos, como estábamos diciendo. Esos bajos más bajos pues van a ser nuestros objetivos, así que como son nuestros objetivos y como nosotros vamos a seguir teniendo esa expectativa, pues van a ser considerados débiles. Vamos a pensar que siempre se van a romper hasta que pues simplemente esa expectativa falle. Y estos altos más bajos que vamos formando simplemente se van a hacer fuertes. Y ahí está el truco. Entonces marcamos un bajo más bajo normal, pero ojo porque este bajo más bajo estamos retrocediendo, ¿no? Pero en vez, ¿ok? De que este alto más bajo se respetara porque era el fuerte, no, se rompe. Pero ojo que ese bajo toma pues simplemente ese alto fuerte, ¿no? Estamos simplemente tomando este break of structure, ese BOS, entonces se vuelve el mismo bajo fuerte y protegido, porque aquí hemos cambiado de tendencia, señoras y señores, nuevamente hacia una tendencia alcista. Esa expectativa ha fallado y lo que hemos hecho es romper ese fuerte, ese alto más bajo fuerte. Tenemos ese break of structure y además marcamos un alto más alto. Obviamente, de nuevo, simplemente ese bajo más alto va a ser que estamos marcando acá, específicamente va a ser fuerte y esos altos más altos van a ser débiles. Entonces, el siguiente, si tuviéramos aquí otra tendencia alcista, pues va a ser un alto más alto débil. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes dejarla en los comentarios y de ellas se crearán un video distinto resolviéndolas. No olvides completar todos los videos de la Academia de Finanzas que te van a salir por acá. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.